Compromiso con las mejores causas de una sociedad que marcha con las riendas tensas hacia un mundo más justo y democrático. 1+1, principio y fin de la comunicación. Vamos a dejar un aplauso hoy a Alberto. Gracias, muchísimas gracias por su atención, amigas y amigos televidentes. Justamente hoy, se cumplen 35 años de existencia de este telediario, que nació en un momento difícil de la sociedad dominicana, con mucha incertidumbre. Recuérdense que había vuelto al poder el doctor Joaquín Balaguer, quien durante 12 años había gobernado con manos duras. Y había muchas dudas con relación a lo que pasaría en el país. Se abría paso, intentando fortalecer las instituciones democráticas. Ahí surgió 1+1, con dos características fundamentales, señoras y señores. Una, la democracia, la pluralidad. Por este programa pasaron los líderes sociales que antes no tenían espacio en la televisión, tanto durante la década de los 80 como de los 90. Y pasaron todos los voceros de distintos pensamientos políticos, sociales, empresariales, etcétera. Y así sigue siendo el programa, manteniendo esa característica. Y por otro lado, innovaba en cuanto a la tecnología, la forma de contar los hechos. Era un programa ágil, con noticias, comentarios, entrevistas, reportajes, contenido diverso. Era un telediario matutino como se lo merecía el pueblo dominicano. Y aquí estamos para conmemorar la fecha. Y hemos invitado al fundador del programa, don Juan Bolívar Díaz, quien se encuentra en España y quien va a tener un papel protagónico durante el día de hoy, como lo tuvo durante 3 décadas en este telematutino. Y tenemos también a dos mujeres, dos Altagracias, Altagracia Salazar y Altagracia Paulino. Ambas trabajaron durante un buen tiempo en el programa y fueron talentos de este telediario. Y está también con nosotros Gustavo Olivo, comentarista y entrevistador durante un tramo importante del programa. Qué bueno que estén aquí las dos Altagracias, Gustavo Olivo y don Juan Bolívar Díaz. Quisiera, para comenzar el programa, darle la palabra a una de las mujeres. Recordarles a ustedes que durante esta semana hemos estado desarrollando una serie de programas en lo que solo hemos hablado de periodismo. El lunes hicimos un programa importantísimo en el que juntamos 3 generaciones de periodistas. El martes tuvimos un programa con reporteros y reporteras. Ayer tuvimos un programa con directores de escuelas de comunicación y hablamos de la formación de los periodistas. Y hoy tenemos un programa especial con protagonistas de este telediario. Así que pónganse cómodos, que vamos a conversar de inmediato con este panel de lujo que tenemos, Milice. Así es. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles acerca de cómo llegan a ustedes a 1+1. Y hay que significar entre las dos características que tú señalabas, agregar una tercera, que es el compromiso de 1+1 con las mejores causas. Siempre lo decía Juan siempre decía, yo no hago un periodismo independiente, mi periodismo es comprometido, pero comprometido con las mejores causas. Y el significado de la fecha, 17 de marzo, cuando nace 1+1, se conmemoraba el 12 aniversario del asesinato de un periodista que simbolizaba justamente ese periodismo crítico, como era Orlando Martínez. Entonces vamos a comenzar por Altagracia Salazar. Cuéntanos, no, Morena. Le toca a mi comadre por antigüedad en ese Ay, comadre. Estamos en terreno minado para las mujeres. Vamos a ver, Altagracita, entonces. La de reporte al consumidor. Bueno, la verdad es que yo entré primero que ustedes. Sí. Porque Juan Bolívar, cuando arma el equipo, nos entrevistamos y me dice, mire, yo quiero que tú hagas lo que tú hacías, el reporte al consumidor. O sea, él Así vino, en el Nuevo Diario. Él vino imbuido de lo que pasaba en México con Profeco, toda esa defensa de los consumidores que había en México desde el 72. Y crearon el Profeco, es un Procuraduría del Consumidor, se llama en México, y es un edificio, y ellos, bueno,
Entonces él dice, me traza más o menos las pautas. Y yo dije, bueno, hay que orientar a la gente. Acuérdense que la década de los 80 fue la década perdida en América Latina. Sí. Una inflación galopante, o sea, entonces el objetivo era orientar a la gente qué hacer en medio de esa inflación. Y nosotros comenzamos a las 5 de la mañana en el Mercado Nuevo, viendo los plataneros, los yuqueros, todo ese tipo de cosas. Y en el camino nos encontramos tantas cuestiones que involucran al consumidor, al ciudadano, en su relación con el mercado. Y el ciudadano, sobre todo, en la lucha por vivir, por subsistir, porque la alimentación es la primera necesidad. Desde que un niño nace, lo primero que busca es el seno de su mamá. O sea, es una necesidad porque es la garantía de tu mantenerte en pie. Y en ese trayecto de casi 11 años en Tailandia haciendo el reporte a consumidor, logramos como un empoderamiento de defender esos derechos, que yo hice como un sacerdocio de mi vida de eso. O sea, a 1+1 yo le debo el compromiso que asumí todo el trayecto, casi la mitad de mi vida, y la que me queda por vivir, porque yo creo que no lo voy a abandonar. Y volvió a porque 1+1. Altagracia Porque Paulino. siempre hay. Volvió Yo a 1+1. recuerdo, Ana Mitila se reía mucho porque ella misma me consiguió en Villa Consuelo un señor que reparaba tenis. Y yo fui y le hice su reportaje al señor que reparaba tenis. Mira, la situación era tan dura que creó el mecanismo de que la gente reparara su tenis. Pero es que tuvimos al final de los 80 y el 90 la inflación más alta que La República crisis Dominicana económica. recordara. Sí. Claro. O sea, La peor devaluación. la peor Sí. devaluación Sí. de La moneda. de la Y la moneda. fila, ¿se recuerdan ustedes? No, Para yo comprar tengo una combustible. anécdota a propósito de la fila y es que había escasez de cualquier cosa y un día llega la comadre y dice, en tal sitio hay espaguetis. Como que era no sé qué, pero Pero si era, había En tal azúcar en sitio un lugar, espagueti. allí hay, la gente iba. Y va corriendo, pero ya. Yo Sí, pero que sufría. Altagracista tenía un vínculo con el comercio, por la característica Y del conseguía trabajo que realizaba. relaciones. Yo Conseguíamos recuerdo, leche. mi hija nace en el 89 y no había leche. No había leche, no había Yo manera de conseguía conseguir leche en leche. Villa Consuelo. Leche materna. Entonces era Altagracista que decía, ¡Buzón tiene! ¡Buzón tiene! Lo vamos a conseguir. Sí. Y salíamos a buscar leche. Bueno, eso es un tiempo que los jóvenes de ahora No conozco. no conocen, Conocen. no saben lo que implicó crisis. Y ojalá que jamás vuelva a ocurrir Mi esto. compadre, y el tanque de gas, y uno hacer una fila y amanecer, y cuando llegaba se había acabado. Y la gasolina también. Bueno, con la Gasolina. gasolina hubo un video famoso de una fila, la gente casi amaneciendo, y después parece que entró alguien con influencia y le vendieron a ese y se acabó. Y un señor que parece que era sordo mudo, tenía esa condición, que el hombre casi habla. Casi se entendieron casi la mala palabra que quiso decir. Indignado. Ese video fue famoso. Sí, Gustavo, ¿y tú cómo entras a 1+1? Bueno, yo iba a entrar en una ocasión en que mi compadre y hermano Fausto, que estaba aquí, le hicieron una oferta de una cadena televisiva. Y se suponía que debía concentrarse todo ahí. Pero luego, por cosas que se dieron, no entró. Eso fue, yo estaba todavía, bueno, en el periódico Hoy, que era ejecutivo allá. Y entonces me hablaron bien y me puse un poco de acuerdo, era el mismo grupo, pero no se dio. Posteriormente, cuando ya se da lo de la fundación del semanario Clave y esa cosa que Fausto asume ya la dirección, que es un solo absorbente que dirigir un medio, ahí sí, entonces tanto él como Juan me dijeron, creemos que tú eres la persona que debe venir. Y ahí fue que yo entré aquí, que era como mi casa, porque Juan, profesor y amigo nuestro, y la gente que estaba aquí en ese momento, donde estaba Adriana, que yo recuerdo, estaba Ana Mitila, estabas tú, Adalberto, o sea que fue Llegué a como tu casa. un paso natural prácticamente, yo entrar a 1+1 y aprendí muchísimo. Y tú porque yo de entraste por la televisión- puerta grande, entraste como un comentarista y entrevistador. Exacto. Ese no fue el caso de Altagracia Salazar. O el tuyo también. ¿Cómo tú entraste a Altagracia? yo llego a 1+1 cuando 1+1 tenía 10 meses. Y yo recuerdo que, bueno, me contrataron para trabajar la tanda de la tarde. La gente ahora no entendería que uno entraba a las 3 de la tarde y salía a las 11 de la noche. Todos los días.
Todos los días era así. Siempre pasaba algo por lo que había que salir. La fila en las ediciones. La fila en la editora a las 11 de la noche. ¿Por qué? Pero Porque en esa época, Altagracia, oigan los nuevos periodistas, el periodista se quedaba hasta que su noticia hasta fuera que editada. su noticia montada. fuera editada. y No era montada. entre- No Llegué y había me fui. relevo de fuente. No, pero no eso, no solamente No, la el edición, la producción La de la edición. información, uno se quedaba. ¿Cuál es la imagen que va? Es esta. ¿Cuál es el corte era, que era va? el trabajo completo. Entonces yo entré, sé que estuve en el primer aniversario de 1+1, o sea, tenía 2 o 3 meses, pero yo entré para trabajar en la tarde y como, ¿Dónde hace como periodista? como entonces? reportera. Como Yo reportera. entré como reportera y muy rápidamente a mí me pusieron algunas asignaciones como especiales. El que cubría la tarde iba mucho a actividades sociales y yo no sé a quién se le ocurrió que yo cubriera algo de deportes. Y yo, en esa época tú hacías lo que te decían. Y yo empecé a hacer 2 o 3 reportajes de deporte, pero reportajes a profundidad. Y Juan Bolívar va un día y me dice, usted debe ser la editora de deporte. Y yo le dije, no, rápido. Morena valiente Le siempre. dije que no, rápido. Y era como 200 pesos más de sueldo, ¿eh? Que era un dinero. Era como 200 pesos. Yo le dije, no, deporte, trabajar en deporte no es lo que yo quiero hacer en la vida. A mí me gusta, es bonito para hacer un reportaje. Yo recuerdo que el primer reportaje que yo hice fue un cálculo de lo que significaba las firmas de los peloteros y los contratos en relación al presupuesto nacional. Yo recuerdo lo de Canseco que te Oigan el enfoque, oigan el enfoque. Canseco, que le dieron muchísimos cuartos. Sí, entonces yo hice ese análisis de lo que significaba en esa época, que debió ser 88, la firma de los peloteros. Y Juan Bolívar insistió, yo le dije, no, yo no quiero trabajar en deportes. Yo voy a seguir haciendo eso cuando haya que hacerlo, pero no quiero trabajar en deportes. Después, 1 año o 2 años después me dijo, compañera, acepte la edición de Internacionales. Y yo le dije, yo no tengo espíritu para estar aquí sentada tampoco. Y entonces Altagracia, ¿Eh? Juan ya está ahí. Vamos a darle paso. Al jefe. Juan, aquí Adiós. están sus muchachos. Fundador. Aquí estamos sus muchachos. Ay, Buenos días, Juan. hola, Juan. Tratando de rememorar el 35 aniversario de Uno Más Uno y su trayectoria. Cuéntenos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy disfrutando, oyéndolo a ustedes contar esas anécdotas, esas historias. Estamos hablando de muchos años para atrás, 20, 25, 30 años, 34. Ay, Dios. 35 hoy ya. 34 años, porque Adalberto entró unos meses nada más después. Sí. Después de Adalberto, de que están ahí, ¿quién fue? No, Altagracita Paulino y Altagracia Salazar entraron primero que yo. Entraron primero que yo, las dos. Y Margarita entró por allí Sí, también. correcto. Juan, yo quiero que usted le cuente a la audiencia por qué el nombre 1+1, por qué el lema, principio y fin de la comunicación y qué le motivó a fundar este espacio. Bueno, a fundar el espacio, yo tenía hace muchos años la idea de un programa de televisión de comentarios y reportajes y entrevistas. Lo primero que yo hice pasantía con Jacobo Zabludowski en México. A mí me tocó la pasantía en el programa de él cuando yo era estudiante de periodismo. Estoy hablando 67, 68. Cuando terminaba en el 67, finales, que estuve en la pasantía. Y entonces, en esos primeros años, incluso llegamos a diseñar un programa y lo presentamos, creo que fue en Colombo y yo, que se lo presentamos la primera vez en el 77 o 78 a Color Visión. ¿Cómo se llamaba el director general de Color Visión? Que era una persona muy cercana, muy agradable. Manolo Quirós. Pero nosotros, Manolo Quirós. Manolo Quirós. Nosotros éramos demasiado, entre comillas, izquierdistas para esa época, nos veían como demasiado izquierdistas como para darnos un programa en Color Visión. No nos lo dieron, pero nosotros nos quedamos con ese esquema. Entonces, cuando yo me fui a Perú,
yo salí primero del Sol y después del Nuevo Diario. Entonces yo me quedé con la ilusión de que mi próximo paso iba para la televisión. Y en Perú yo me puse a observar minuciosamente los programas de televisión y ahí terminé de concebir la idea, ¿no?, de lo que yo sería. Yo recuerdo también que llegué a presentarlo con ¿cómo se llama? El difunto director de televisión y Jackie Núñez. Cuando Jackie Jackie Núñez Núñez Rico. estaba en la televisión, en la universidad, pero muy temprano, en el 70, ya él y yo estuvimos diseñando un programa de televisión periodístico. Lo cierto es que cuando vine de Lima, en esos días, Jackie estaba haciendo ya el programa, ¿cómo se llamó? Diario Vivir. Diario Vivir. Diario Vivir, sí. Y entonces él me dijo, cónchole, mira, ahora que tuvimos la oportunidad, ya tenía el equipo completo. Yo le dije, no te preocupes, olvídate de eso. Pero me dijo, sí, yo quiero que tú hagas una visión crítica del programa. Yo le dije, bueno, está bien, yo te voy a hacer una visión. Y fui 2 o 3 veces al programa y después lo vi en mi casa, pero me pareció que había tantos desencuentros en el programa, como que faltaba una coordinación, unificar el liderazgo, porque Jackie no iba y Jackie no se levantaba temprano. Entonces ahí había muchas personalidades que ninguno era director, ninguno era... Y fue tan negativo mi balance que yo no se lo entregué. Porque yo le dije, no, yo no voy a dejar entregar esto para que vaya a pensar que yo estoy tratando de presentarme como para sustituir a la gente que está ahí. No. Yo no le entregué nada. Jackie me reclamó, yo le dije, no, mira, yo estoy... y ahí vino y el programa se cayó muy pronto porque... Duró como 2 meses. Duró como 2 meses el programa. Sí, porque empezó en noviembre y justamente los días en que yo llegué fue que empezó. Y ya en enero creo que desapareció, sí. 2 meses duró. Ya. Y si hablamos de los aportes, y aquí también, Juan, tenemos a Altagracita, tenemos a Gustavo Olivo Peña, Altagracia Salazar. Si miramos 35 años atrás a la sociedad dominicana, ¿qué aportó 1+1 a la República Dominicana? ¿Quién comienza? Juan. ¿Qué aportó? Mira, nosotros aportamos muchas cosas. Yo dije cuando pasé balance hace 1 año, 2 años ya, que una de las cosas que más me satisfacía de lo que había aportado 1+1 era que nosotros habíamos contribuido a legitimar y a visibilizar la lucha de las mujeres por el espacio que le corresponde a la sociedad. Que cuando nosotros comenzamos a hablar de la participación de la mujer y del feminismo, y cuando incorporamos a Margarita Cordero, que venía de CIPAF, mucha gente me llegó a decir a mí que qué tanta insistíamos nosotros en ese feminismo. Y entonces yo me definí como feminista. Y así lo hicimos en el programa. Bueno, yo recuerdo que 30 y tantos años atrás la gente cuestionaba a las mujeres feministas. Y yo creo que eso desapareció. En la República Dominicana cambió en ese sentido. No ha avanzado tanto la mujer como aquí en España, por ejemplo, en la ocupación de los espacios públicos, porque en España sí que es verdaderamente único. Aquí las mujeres ahora tienen 2/3 partes del gabinete, la vocera del gobierno, además, pero las principales funciones del gabinete, porque tienen economía, hacienda, educación, salubridad, defensa, territorio, que es muy importante aquí por las autonomías. Tienen todos los ministerios fundamentales, pero la vocera del gobierno es una mujer y la presidenta del Congreso ahora mismo es una mujer. Y el Congreso de Cataluña lo preside una mujer, el Congreso de la Comunidad de España lo preside una mujer, la presidenta de la Comunidad de España es una mujer, la directora de la Guardia Civil es mujer, por donde quiera. Y en el ámbito privado igual. Aquí uno de los principales bancos está presidido por una mujer. El Corte Inglés, que es uno de los mayores empleadores y de mayores tiendas de todo el país, la preside una mujer. La Saga, que es una empresa transnacional de ropa española, es presidido por una mujer. Hay muchísimas empresas también y organismos internacionales. Aquí es que yo dije que aquí también habían mandado al Reino de España
pero yo llegué al reino de las mujeres, inciertamente, porque he insospechado que había 2/3 de mujeres en el gabinete. Eso no se da en ninguna parte del mundo. En algunos, como en México, la mitad del gabinete. Y hay unos que otros países por ahí también, que creo que en Chile ahora el presidente nuevo también iba a poner la mitad del gabinete a las mujeres, pero 2/3, ninguno. Ya. No, Bueno, no, ustedes también pueden opinar sobre Sí. esto del balance de los aportes 1+1, la Oh, contribución. los derechos del consumidor en la República Dominicana es un aporte de 1+1. Sí, es verdad. Definitivamente. Pero yo digo una cosa también importante. Yo creo que después que Teleantillas cambia de propietario, y sobre todo con 1+1, le cambió también el rostro a la televisión. Aquí habían noticiarios y canales que tú pensabas que estaba en un país caucásico El mismo Teleantillo. por los rostros que habían. Entonces, o sea, no había que- gente negra. no que aparecieran gente dominicana. Que apareciera mulata, una mestiza, Lidia negra. Ariza leyendo noticias. Eso fue incluso a mucha gente en principio medio le caía raro y lo criticaba. Entonces comenzaron a aparecer estas damas, gente como nosotros. Dominicano mismo Juan, común y corriente. como somos los dominicanos. Lidia mestizos. Ariza era presentadora del programa. Exactamente. Claro. Yo creo que Residía. eso ayudó a esa visibilización también de la gente común y corriente, como que le estaba vedado salir en televisión. Pero era Recuerden verdad. que Mira, aquí solo sale en televisión Pedro Pérez Vargas en este país, el único negro. negro que sale en televisión. una observación que hizo Rufino Herrera hace unos años, que a mí me resultó conmovedor. Y es que Rufino decía que los campesinos estaban acostumbrados a hacer denuncias, ir a los medios, a que lo entrevistaban. Si lo entrevistaban afuera con un micrófono, no lo dejaban entrar a la recepción. Y dice Rufino que él casi se asustó cuando fue a hacer una denuncia a 1+1 y no solo le cogieron la denuncia, sino que lo invitaron que fuera al otro día a sentarse en el set principal del programa. Y ese es un espacio que no tenía ni el movimiento campesino ni el movimiento sindical en la televisión dominicana. Hay un tema, Juan Bolívar, 1+1 comenzó a proyectar las voces de reporteras y reporteros. Eso no ocurría en la televisión dominicana y en el teleperiodismo. Las noticias las escribían y las leían, las presentaban locutores en los distintos espacios. ¿Cómo surge esta idea de que los periodistas lean, escriban y presenten sus noticias? Bueno, lo primero es que hay que recordar que los programas que había habido antes en la televisión en la mañana eran de entrevistas y comentarios nada más. Y eran entrevistas muy largas, básicamente eran entrevistas y algunos que otros comentarios. Y no siempre eran periodistas profesionales los que empezaron a hacerlo. Por ejemplo, Milady Cabral yo creo que originariamente no era periodista y era de lo que había tenido un programa en la mañana. Entonces los programas eran programas estáticos y nosotros, una de las concepciones que yo tuve era de que había que hacer una cosa dinámica, por eso había tantas secciones, al principio mucho más que ahora en 1+1. Claro, hay que recordar que teníamos 3 horas al principio, pero ahí teníamos mucho cambio, reportajes, secciones fijas, cosas culturales, deporte, de todo. Habían 8 o 10 cosas diferentes, bloques informativos que se alternaban, entrevista corta, entrevista larga, frente a frente, que era un debate entre dos de 4 o 5 minutos. Había muchas cosas diferentes. Y entonces era darle esa dinámica y por lo mismo pasó lo mismo con las informaciones, que no fuera simplemente un presentador de noticias que hiciera todo, sino que los reporteros presentaran de alguna manera sus textos también. Y eso fue lo que empezó, y los reportajes en vivo. Hay que recordar que incluso tuvimos unidad móvil por momentos y se hacían en vivo realmente. A veces teníamos dificultades técnicas, pero también hubo muchos periodos en que se hicieron y entrevistas cortas en vivo que hacíamos. Entonces, de ahí a hacer que la gente entrara al estudio era un solo paso, porque era una gran diversidad el programa. No era para presentar a la gente ahí media hora. Y las entrevistas, empezamos a hacer entrevistas de 20, 25 minutos, 30 minutos eran las largas, y había entrevistas de 10 minutos. Y por lo tanto, para salirnos de más, mira, darle el contenido democrático a la comunicación. Y yo había estudiado comunicación con una concepción democrática en la escuela donde yo estudié en México, era una escuela
de periodistas de profesión que la fundaron, porque esa escuela, el mérito que tiene, primero que es una de las primeras escuelas de periodismo de América Latina y se disputa con la de la Universidad de Veracruz, la primacía en México. Esa en 1948, que fundan la escuela Carlos Septién García, que iba a tomar el nombre de uno de los fundadores que murió en un accidente de aviación unos años después. En esa escuela la concepción era que había que democratizar la comunicación. Nosotros estábamos muy en la onda de las preocupaciones por la concentración de la comunicación, del nuevo orden informativo internacional, cuando ya en los 70, cuando eso se hizo viral, nosotros estábamos a la cabeza de eso. Cuando yo llego a la televisión en el 87, habíamos pasado por el informe McBride de la UNESCO, por todo ese debate que hubo a lo largo de los años. Y entonces, pues, era lógico que teníamos que dar un ejemplo y hacer en la práctica lo mismo que habíamos dicho en la teoría y que yo sustentaba en la universidad, porque yo estaba dando clases en la universidad desde el año 73 o 74. Nada, que eso fue otro de los aportes. Y por supuesto, yo creo que el aporte más contundente fue el debate político, la promoción de la democracia, de la participación social, de la limpieza electoral, las luchas contra los fraudes electorales y la denuncia de la corrupción. Todo eso fueron los aportes grandes de 1+1 a lo largo de esos años. Bueno, vamos a seguir en otro segmento porque vamos a tener que hacer una pausa ahora para cumplir con compromisos comerciales. Así que no se muevan ni ustedes ni la audiencia.